Hola, sean bienvenidos a esta tercera y última parte del podcast, donde analizaremos otro caso y último caso muy importante. En 1991, investigadores de la Secretaría de Salud realizaron un seguimiento a 181 menores de entre 0 y 14 años ingresados a los hospitales públicos de Tlaxcala. El objetivo era identificar cuántas de las lesiones que parecían accidentes eran en realidad agresiones intencionales. El 18.2% de los ingresos hospitalarios analizados correspondían a casos estrictos de maltrato infantil. El 36.4% de los niños sufrió golpes físicos severos y otro 36.4% presentó desnutrición grave provocada intencionalmente por sus cuidadores. El 24.2% sufrió maltrato mixto, una combinación extrema de agresiones físicas y abandono alimentario. La mitad de las víctimas de agresiones físicas directas ingresaron con quemaduras graves de segundo y tercer grado provocadas en el hogar. El panorama actual, las evaluaciones más recientes de las autoridades de COESPO y el del CEDIF indican que el 50% de las poblaciones infantiles en Tlaxcala sufre o ha sufrido algún tipo de violencia, acumulando más de 11,000 casos atendidos bajo la actual administración. De forma específica, los incidentes delictivos y de maltrato se concentran en 3 problemas exactas. La omisión de cuidados generalizada es la causa número 1 de la intervención del Estado consistente en la falta de alimentación, el abandono de los menores sin viviendas sin supervisión y la falta de inscripción a servicios de salud o escolares. Por lo tanto, también hubo abuso y violencia sexual intrafamiliar. La Fiscalía General de la Justicia del Estado ejecuta detenciones constantes de familiares directos por agresión sexual. Recientemente se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra padrastros y tríos, como los casos penales de José N. y Leonardo N., que utilizaban el entorno del hogar y amenazas para abusar de menores. Por otro lado, también estuvo las alertas por deserción y explotación, debido a los altos índices de embarazo infantil en niñas de 10 a 14 años, que históricamente superaban los 100 casos anuales en el estado. Las autoridades implementaron una alerta escolar. El protocolo se activa de forma automática cuando una menor estaba de baja de su escuela, permitiendo rastrear de inmediato si la deserción se debe a un caso oculto de abuso sexual o trata de matrimonio forzado. Cada dato mencionado proviene de metodologías médicas, registros de asistencia social y carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, junto con otras dependencias del gobierno de Tlaxcala. En las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado no existen denuncias previas formales ni órdenes de restricción dictadas, pero a nivel físico, familiar y social sí existen antecedentes de violencia crónica totalmente ignorados. La aparente falta de antecedentes legales ante las autoridades de justicia se debe a patrones de encubrimiento y omisiones que explican cómo operaba y opera este fenómeno en la entidad. El cubrimiento intrafamiliar evitaba las denuncias previas. ¿Por qué no se emitieron órdenes de restricciones? Si había antecedentes físicos, el síndrome del niño maltratado, casos específicos de negligencia comunitaria, y uno de los más importantes de estos son el encubrimiento intrafamiliar, que significaba el agresor en casa. Más del 80% de los casos de maltrato físico, omisión de cuidados y el abuso sexual en Tlaxcala ocurren a manos de padres, padrotes o familiares directos. Otro comentario importante es si había antecedentes físicos, el síndrome del niño maltratado, que significaba evidencia médica. Aunque las fiscalías no tenían reportes, los cuerpos de los menores se restringían a un largo historial de violencia. El estudio clínico referente a la salud pública en México demostró que el 16.8% de los niños hospitalizados cumplían con los criterios del síndrome del niño maltratado. Las lesiones previas acumuladas, esto significa que los menores ingresaban por una emergencia actual,
pero los exámenes médicos revelaron fracturas antiguas mal soldadas, desnutrición de segundo y tercer grado crónico y múltiples cicatrices. Otro caso es específico de negligencia comunitaria. El caso de la niñera de Apizaco, cuando se viralizó el video de una ciudadana pateando a dos gemelos de 2 años, los menores ya tenían antecedentes de marcas físicas en el punto con un medio familiar. Lo había catalogado erróneamente como lesión comunes por caídas, emitiendo que los padres denunciaron a tiempo en punto con denuncia. Alerta vecinales archivadas. Posteriormente, las llamadas de vecinos que reportaban llantos constantes o abandono de menores en vivienda de Tlaxcala quedaban congelados debido a que el sistema asistencial carecía de personas suficientes para ejecutar visitas de rescate domiciliario inmediata. Ok, y Naomi, ¿cómo qué delitos se configuran según el Código Penal? Según el Código Penal para el Estado de Tlaxcala, las agresiones, descuidos y abusos cometidos en contra de menores de edad configuran de manera exacta los siguientes delitos vigentes. Violencia familiar, artículo 257. Este es el delito principal que persigue cuando las agresiones ocurren dentro del entorno del hogar. ¿Qué sanciona? A quien ejerce el maltrato físico, psicológico, patrimonial, económico en contra de un menor de edad con el que tenga parentescos por consanguinidad, afinidad o matrimonio. Y se castiga con 6 meses a 4 años de prisión, además de la pérdida del derecho de patria, potestad, tutela o custodia sobre el menor afectado. El síndrome del niño maltratado es, según la Organización Mundial de la Salud, toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos de abuso mental o explotación, incluido abuso sexual al niño que por parte de sus padres, representantes legales o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esta definición comprende elementos tanto como de esferas biológicas o físicas como la psicológica. Sin embargo, en la práctica, el diagnóstico correcto del maltrato, sobre todo en casos que no comprenden lesiones físicas, es difícil. Los límites de los que se considera maltrato aún no están bien establecidos y la dificultad de definirlos estriba en el grado de permisibilidad social determinada por múltiples patrones de índice cultural e ideológica. La escasez de información estadística y epidemiológica sobre el maltrato de menores refleja por parte la falta de notificación y el temor médico ante las aplicaciones legales que conlleva, y por parte de la dificultad diagnóstica correctamente los casos, sobre todo aquellos que no manifiestan lesiones físicas. Tomando en consideración el maltrato a menores pueden expresarse en múltiples formas de severidad y consecuencias variables. Se han realizado grandes esfuerzos por identificarlas y proponer criterios para su diagnóstico adecuado. Estos muestran un amplio alcance para diagnosticar lesiones físicas, pero no para otros tipos de maltrato, como el caso de la deprivación nutricional, los abusos y las negligencias. El físico es el tipo de maltrato que más ha registrado y, según los autores, el diagnóstico debe sospechar ante lesiones no explicadas o mal explicadas.